A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 23 de julio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Venezuela llegó a los 13.164 casos de COVID-19, al reportarse este miércoles 366 contagios comunitarios y 24 más importados. En el último informe del régimen sobre esta pandemia, se reportó la muerte de otras 4 personas, llevando a 124 el total de fallecidos en el país por esta enfermedad. En este sentido, Jaime Lorenzo, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, aseguró este jueves que extraoficialmente manejan la cifra de 27 trabajadores de la salud fallecidos por la pandemia. De esos 27, 20 son colegas, 6 enfermeras y un técnico biomédico que falleció por la enfermedad. Lo más triste, hay 3 casos que hemos tratado de buscar por todo, hemos hablado con los diferentes gremios, que son 3 casos de Caracas, una enfermera, un obrero y un administrador de un centro de salud anunciado por el equipo presidencial de lucha contra el COVID, pero de esos 3 casos no hemos podido evidenciar ninguna información para estar seguros, porque todos los casos que estamos revisando nosotros no son de manera oficial, pero sí son bien revisados, haciéndole seguimiento hasta tener una comprobación para dar una información lo más veraz posible. El doctor Jaime Lorenzo enfatizó que el principal problema que encaran los trabajadores de la salud es la falta de equipos de bioprotección para hacer frente adecuadamente a este nuevo coronavirus. Todos nosotros hemos visto, hace unos meses atrás, hubo una firma de un acuerdo donde fue intermediario a la OPS para garantizar ciertas cosas. Una de ellas era la dotación de medios de protección y bioseguridad al equipo de salud, y la otra, aumentar el número de centros de diagnóstico. Para los efectos del equipamiento, debemos recordar que la semana pasada se hizo con bombos y platillos la llegada y entrega de OPS de unas toneladas de productos, y ya han llegado a algunos estados, pero primordialmente a Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Miranda y Distrito Capital. Una cantidad de productos que van desde mascarillas quirúrgicas hasta batas, pasando por lentes, máscaras de tipo médico, es decir, un equipamiento que debió haber estado en los centros hospitalarios y en los centros de lucha contra la enfermedad desde el inicio de la pandemia, o por lo menos mantener una cantidad de productos. Esto que llegó ahorita es ahora que lo estamos empezando a ver en los centros hospitalarios de los sitios que acabo de nombrar, de los estados que acabo de nombrar, pero lamentablemente llega, es bueno que haya llegado, pero llega con un buen retraso, porque los números de personal, por lo menos de enfermería en Caracas, y reportados por el Colegio de Enfermeras de Caracas, de enfermeras hospitalizadas y personal del equipo de salud en diferentes centros, ya está oscilando a más de 80 enfermeras y del equipo de salud. En otras informaciones tenemos que una protesta virtual mundial realizarán los pensionados y jubilados de Venezuela este jueves a las 11 de la mañana, hora de Caracas, para exigir al régimen que respete el dinero de los venezolanos. En este sentido, Abilio Carrillo, profesor universitario jubilado, quien reside actualmente en Argentina y quien se fue del país buscando una mejor calidad de vida, explicó que la de compra que tiene en esa nación sudamericana el pago de la pensión que recibe desde Venezuela. Justamente anoche, en base a la información del precio del dólar llamado paralelo, justamente la pensión es 1,57, unos $58,
Y aquí en Argentina el sueldo mínimo, estamos hablando por el orden de los $170. Te podrás imaginar la comparativa entre lo que yo pudiera hacer con ese dinero que me paga el gobierno por la pensión y lo que pudiera hacer un jubilado aquí en Argentina con esa misma cantidad. Evidentemente que es algo que para nosotros resulta difícil, si no es por nuestras familias, nuestros hijos, que son los que en este momento nos están ayudando a sobrevivir. Muchos de nosotros estaríamos en refugio como indigentes debajo de un puente para poder pasar el resto de la vida que nos queda, pues. Es algo triste y es algo doloroso después que uno ha dado tanto por el país. En el caso nuestro, que fuimos profesores universitarios, que fuimos forjadores de tantas generaciones de profesionales, en el caso mío, en la Facultad de Ingeniería, bueno, no cuento pues la cantidad de ingenieros que he formado en 32 años que tuve de docencia en la universidad. Entre tanto, Luis Cano, coordinador del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados, anunció que este jueves se concentrarán en la Plaza de la Moneda, en el centro de Caracas, al lado de la sede del Banco Central de Venezuela, para reclamar al régimen que dignifique sus salarios. Hoy vamos a estar ahí a las 10 de la mañana, estamos haciendo la convocatoria, conscientes del problema que tenemos en Venezuela con el coronavirus. Estamos muy conscientes de una manera muy responsable, porque incluso muchos personas nos han dicho que nosotros somos unos irresponsables porque estamos convocando a una actividad hoy en la Plaza de la Moneda con el problema que hay con la pandemia. Pero es que nosotros no tenemos más soluciones, tenemos más alternativas. Si nosotros no nos mata la pandemia, nos morimos de hambre en nuestras casas, en nuestros hogares. Por eso nos vemos en la obligación y en la necesidad, hermano, de salir hoy a reclamar nuestros derechos. Nosotros siempre hemos venido, hemos sido muy constantes en nuestra lucha, y no es que nuestra lucha comenzó en marzo cuando arranca la pandemia. Nosotros tenemos ya 8 años en la calle, hermano, visualizando ya lo que venía. Cuando nosotros hace 8 años comenzamos esta lucha, mucha gente decía que bueno, que cuál era el problema con los jubilados, si tenían pensión, pero ya nosotros veíamos cómo el sistema público de salud se iba deteriorando, cómo ya se nos hacía más imposible hacer a las cosas tan básicas como la comida, como las medicinas. Fíjate, por lo menos tenemos una situación aquí bien grave. Aquí el 100%, hermano, de las personas de la tercera edad han dejado sus medicinas porque no tienen cómo comprarla, hermano. Por su parte, el diputado Arnoldo Benítez, presidente de la Subcomisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Nacional, afirmó que el régimen mantiene en muerte lenta a los adultos mayores. Con una pensión que todos sabemos que simplemente no alcanza para absolutamente nada. Tan es así que cuando comenzamos esta campaña, cuando comenzamos a escribir inclusive lo que íbamos a decir hoy, el monto de la pensión ha variado de un precio a otro. ¿Por qué? Porque simplemente la hiperinflación todos los días hace que nuestra pensión tenga un poder adquisitivo cada vez menor. Ayer hablábamos, cuando grabamos el video, de $1.7. Hoy está ya por menos de 1.5 o 1.55. ¿Eso qué significa? Simplemente hay una política en los 2 rublos de la canasta básica, de la canasta alimentaria. Eso, señores, deben entenderlo, y por eso hemos decidido hacer una campaña a nivel nacional e internacional, porque entonces el caso de los pensionados en el exterior es más grave aún. Ellos tienen más de 4 años y 7 meses, porque desde diciembre del año 2015, en que no perciben absolutamente nada, no les envían el dinero correspondiente a la pensión. En este sentido, a las 7:10 de la mañana, el diputado Arnoldo Benítez enfatizó que los pensionados y jubilados tienen sueldos de hambre. 8 productos de la cesta básica alimentaria se gastan más de $16, y esos 8 productos alcanzan escasamente para comer una semana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos por lo menos 9 salarios mínimos semanales
9 salarios mínimos semanales para conseguir 8 productos, que significa no acceder al resto de los productos de la canasta alimentaria. Y a eso tendríamos que sumarle los alimentos, los medicamentos, que a veces el viejo, y válgame la expresión, porque ese es la manera como nosotros nos conocemos, nosotros somos los viejos. El viejo no tiene con qué, a la hora de que él recibe la pensión, tiene que escoger entre el medicamento y la comida, y él opta por el medicamento, es decir, que simplemente no tiene, él va a morir de mengue, va a morir de inanición, simplemente los viejos se están muriendo de hambre, porque ellos prefieren comprar la pastillita antes de comprar la comida, y andan por ahí mendigando, inclusive los hemos visto en los vertederos de basura, buscando comida, buscando cómo conseguir algo para llevarse a la boca. Eso es lamentable. Entre tanto, Marianela Herrera, médico nutrólogo, integrante de la directiva de la Fundación Bengoa y directora del Observatorio Venezolano de la Salud, destacó el estado de abandono en el que está el adulto mayor en Venezuela. Está colocada desde el punto de vista humanitario, ¿verdad?, en personas vulnerables como las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Entonces, bueno, uno se va encontrando con que no hay mucho en el plan, ¿verdad?, para adultos mayores. Y en una de estas comunidades nosotros nos encontramos con una de las madres de esa comunidad que nos decía que por favor le tocáramos la puerta a una casita porque ella estaba segura de que ahí había alguien, pero que ese alguien no salía, no tenía contacto, pero que ella oía unos ruidos y que ella estaba segura que había alguien. En efecto, tocamos la puerta de la casita y oímos una voz que nos dice que ella no se puede parar, que no puede. Bueno, entonces con uno de estos niñitos se metió por una ventana, nos abrió la puerta, entramos para encontrarnos con 2 viejitos, literalmente que no se podían mover de la desnutrición, que eran solamente piel y huesitos. Y por supuesto nos llenó de tristeza. Inmediatamente, bueno, comenzamos a suplirlos con lo que podíamos, pues por supuesto, para intentar ayudar a estas personas. Y definitivamente no es el único caso. Como estos hay muchos que no sabemos. Esto es solamente la puntica del iceberg de un problema con los adultos mayores en Venezuela. A las 7:40 de la mañana, Marianela Herrera explicó cómo se debería actuar en un país normal ante esta situación. Un equipo tiene que dedicarse, por ejemplo, a rescatar, al rescate de las vidas que son rescatables y que son mejorables y que son dignificables, además, dentro de esta sociedad, mientras se construye a la vez, en paralelo, la estructura que tiene que asegurar el envejecimiento saludable. No es posible que nosotros sigamos viviendo en un país que cree en una eterna juventud, en una eterna juventud que realmente no es la manera adecuada, no es la manera en la que se aborda. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una gran iniciativa acerca del envejecimiento saludable que debería ser considerada en estos momentos, y donde se planifica desde la etapa más temprana de la vida el cómo se envejece adecuadamente. 9:18. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que no hay un solo elemento para decir que en Venezuela hay democracia. El mandatario expresó estas palabras durante una entrevista para Infobae y dijo textualmente: no funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio. ¿Venezuela tiene algún elemento para asegurar que es una democracia?, se preguntó el presidente uruguayo, porque nos complicaría muchísimo decir uno. 9:18. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, prevé este jueves abundante nubosidad, algunas de gran desarrollo vertical y precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional.
En su pronóstico explica que esta condición meteorológica es debido a los desplazamientos de las ondas tropicales 25 sobre el Mar Caribe hasta el centro del país y la 26 sobre el Esequibo y su interacción con la zona de convergencia intertropical. El INAME estima que las lluvias serán más intensas y frecuentes en áreas del Zulia, Andes, Llanos Centrales y Occidentales, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. El oleaje se estima en 1,5 metros de altura en los litorales oriental, central y zona insular y en 2 metros de altura en el litoral occidental, de acuerdo con mediciones del instituto. 9:19. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el gobierno de Perú incluyó 3.688 fallecidos por el COVID-19 en una actualización de cifras de la pandemia que realizó un equipo de expertos en salud, con lo que los fallecidos por la enfermedad suman casi 17.500 en el segundo país con más contagios en América Latina. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Las sospechas acerca de un subregistro de muertes en Perú se confirmaron. A inicios de mes, un estudio del New York Times señalaba ya que existía una sobremortalidad de 136% entre abril y junio, mientras que la prensa local hablaba de una cifra de muertes que los 44.000. Fue la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien reconoció la existencia de un subregistro. De acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13.767 fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio. Este proceso va a continuar. Estas cifras son el resultado de un equipo de trabajo que comenzó su labor el 4 de junio, recabando información de las estadísticas registradas desde marzo hasta fines de ese mes. En Perú, los contagios siguen después de que se levantara la cuarentena obligatoria en 18 de las 25 regiones del país, ante la preocupación por el colapso de la economía en uno de los países con mayor tasa de trabajo informal en el mundo. La región andina de Arequipa, en el sur, es una de las que permanece en cuarentena y foco principal de contagio del país. En Estados Unidos, diversas reacciones ha provocado la presidente Donald Trump de excluir del censo a las personas indocumentadas. Los detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz. Jocelyn Chino y su familia viven en Brooklyn, Nueva York, hace una década y forman parte de los más de 91 millones de personas que hasta el 16 de julio llenaron el cuestionario del censo 2020. Esto es un 62% de los hogares en el país, según cifras oficiales. El contar uno como inmigrante y toda la población es apoyar más
economía de nuestro país, para que haya más escuelas, hospitales. Un memorando emitido por el presidente Trump indica que no se incluye a los indocumentados. Dirigida a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos. Nuestro trabajo ahora es obtener el censo más completo y preciso que podamos. La medida modificaría la redistribución electoral del Congreso, lo que la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, catalogó de inconstitucional en un comunicado y un intento para perjudicar el censo. Esto sucede luego que la Corte Suprema ordenara la exclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario. A pesar de esta acción de la administración Trump, los voluntarios de la Iglesia Luterana El Buen Pastor aquí en Brooklyn aseguran que continuarán asistiendo a los miembros de su comunidad a llenar este formulario. Sabemos que están protegidos los datos mediante una ley por el cual sería muy difícil que él pueda acceder a la información de quiénes sí o quiénes no serían ciudadanos en este caso. Lo que dificultaría la implementación de esta acción del censo, que espera ser retada legalmente. La Unión Americana de Libertades Civiles ha indicado que la Constitución requiere que todos en Estados Unidos sean contabilizados en el censo. Aún así, para el sacerdote y defensor de los derechos de los migrantes Juan Carlos Ruiz, tiene un impacto irreversible. Él, como la máxima autoridad de este país, al decirlo da licencia a muchos abusos. Entonces, solamente al decirlo, ahora ya que se vaya a retar eso en las cortes, que se demande, que se retracte, ya el daño se ha hecho. Porque es la autoridad máxima de este país y mucha gente, quieras o no, lo está escuchando. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. China intenta ponerse a la vanguardia de la exploración espacial al lanzar la madrugada de la primera misión a Marte que intentará el planeta, enviar un aterrizador a su superficie y explorarla con un pequeño vehículo robótico. Los detalles en el siguiente reporte. China está recuperando rápidamente el terreno perdido en el dominio espacial. Los chinos mandaron su primer hombre al espacio en 2003. Ese año y el año pasado hicieron aterrizar en la Luna pequeños robots. La sonda marciana Tianwen es el siguiente paso del programa espacial chino. China es, sin embargo, prudente sobre el éxito. En 2011 una operación similar fracasó. De hecho, los medios no hicieron propaganda con el lanzamiento de la sonda. 9:26, así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.